Hola a todos, bienvenidos a un directo más de Vete España, la agencia de viajes más completa del mercado y que pone a su disposición a los mejores profesionales para que puedan asistirte en todo lo que son tus trámites dentro y fuera de España. Y además a tarifas exclusivas negociadas especialmente para nuestra clientela de Vete a España. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante porque cuando migramos solemos, por esa ilusión, ese sueño de lo que nos espera, solemos dejar un poco de lado nuestro cuidado personal, nuestra salud. Sabemos que es un reto, es una carga más que nos ponemos de nuestro día a día, pero no por eso nos vamos a dejar a un lado. Entonces es por eso que hoy hemos hecho una nueva alianza con una doctora quien nos va a asistir un poco y asesorarnos cómo no descuidar nuestra salud en este proceso tan interesante y tan retador como es la migración. Entonces yo le voy a dar paso. Mientras tanto, denme un segundito que le invito. Aquí estamos. Vamos a invitarla. Y invitamos. La de hoy se llama Yolio Valles. Está graduada como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, una de las mejores universidades que tiene Latinoamérica y en Venezuela. Yo también soy egresada de allí. ¿Cómo están, Yoli? ¿Qué tal? Hola, Muy bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar formar parte del directo del día de hoy. De hecho, con un tema también nuevo para mí, que es el tema de la salud consciente, pero sobre todo un poco orientado esta vez también a las personas que alguna vez hemos migrado o que somos migrantes actualmente, ¿sí? Ujú. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz inicio de Todo semana. bien, gracias de verdad por la invitación. Me agrada muchísimo abrir este espacio para que las personas puedan tener digamos, una orientación en cuanto a lo que se trata de la salud, sobre todo en temas de migración y que bueno, espero que disfruten este live. Así es, de hecho es una nueva sección que vamos a tener. Yoli va a estar con nosotros bastante tiempo en nuestra nueva sección de salud migrante. Así que vamos a empezar el día de hoy un poco para tomar en cuenta, porque has mencionado mucho en tus Instagrams, en tus directos, en tu canal de YouTube, lo que es la salud consciente. Pero en resumidas cuentas, para estas personas que escuchamos por primera vez este término, ¿qué es? Fíjate, es la combinación de lo que se trata, la salud física, la salud mental y la salud emocional en un todo. De manera que la clave aquí es importante entender que empiezas a trabajarla a partir de esas tres áreas. Cuando trabajas tu mente, cuando trabajas tu cuerpo y cuando trabajas tu alma. De esa forma, pues, empiezas a entender que los primeros pasos para empezar a cuidar tu salud de forma más consciente es trabajando estas áreas en conjunto. Digamos que así resume esto porque a veces tenemos la creencia, y me ha pasado con mis pacientes, que tomo esta pastilla y listo, ya me curé. Pero el ser humano es complejo y hay hábitos psicobiológicos, o sea, tanto mentales como los biológicos en sí de nosotros, que generan ciertas reacciones. Entonces, por eso es importante dar ese punto de entrada de que es mente, cuerpo y alma. Empezar por nosotros, o sea, una salud que empieza desde nosotros mismos. Porque a veces lo Correcto, dejamos como que correcto. todo a los médicos. También empezar Sí, un poco a nosotros, ya facilitarle un poco el trabajo a los médicos, porque bueno, comenzamos con nosotros y desde nosotros se generan muchas condiciones que podemos evitar sin necesidad de, o a pesar sin necesidad de ir a exacto. acudir a un médico primero. ¿Estaría bien? ¿Lo estoy orientando bien? Sí, de hecho, eso es importante que tú hayas mencionado sobre la responsabilidad de nosotros, porque más allá de liberarle el trabajo a los médicos, es que sepan qué les pasa. Porque hay a veces que la incertidumbre de no entender qué nos pasa en nuestro cuerpo va a llevarnos a tomar acciones que a lo mejor no son las mejores. Sí. Entonces, eso es importante tú saber, bueno, ya yo sé qué me está pasando, necesito saber, o sea, necesito buscar qué herramientas me van a ayudar, pero ya por lo menos tienes el punto de partida. Y por eso es salud consciente, no es salud que te cuida el médico, por ejemplo, o sea, dándote un ejemplo, ¿ok? Claro, pero es interesante porque además de la salud consciente, empezar a reconocer lo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro estado del cuerpo, también orientado hacia la parte del migrante, porque cuando uno migra, uno pasa por situaciones mentales, por situaciones físicas cuando se está migrando, que no lo reconocemos. Entonces, ¿qué podrías decir tú de lo que sufre un migrante o de lo que puede padecer un migrante
cuando migran. Porque personalmente a mí la primera vez que migré me dio una alergia al chocolate de aquí. Yo no puedo comer chocolate español, no sé por qué, no puedo. Pero bueno, ¿qué puede sufrir una persona que migra en su salud? Ok. Lo voy a dividir en dos áreas, o sea, lo voy a clasificar en dos personas. Las personas que ya tienen un diagnóstico confirmado y que lleva tratamiento, la gran mayoría de por vida, o sencillamente diagnosticado por primera vez, pero ya lo saben. Y está aquellas personas que no tienen un diagnóstico o quizás en algún momento se lo vayan a diagnosticar. ¿Cuáles son estas primeras personas? Las personas que tienen factores de riesgo que están asociados a la edad, hábitos que hayan estado manteniendo en el tiempo y suele ser en pacientes adultos mayores a partir de los 50 años y obviamente se va a reducir esa edad siempre y cuando su vida o su estilo de vida haya sido, digamos, desordenado. Claro. Ahora, el otro grupo es aquellos donde no tienen un diagnóstico y aquí entran los jóvenes, menores de 45 años, adolescentes, etcétera. Y ellos, para irme primero a los jóvenes, antes de irme a los que tienen una enfermedad, es que en particular lo principal que sufren es de ansiedad. Y la ansiedad se traduce al hecho de la incertidumbre de algo nuevo. Y Sí, aquí es la importante, y capaz migración. van, sí señor, y aquí es importante entender que todo, o sea, todo nuevo cambio o quizás digamos, un traslado físico, que a veces uno piensa que no existe mental, sino físico, entras en un duelo. Y eso se le llama el duelo migratorio. Estos terapeutas, psicólogos que dicen eso existe, ¿ok? Pero aquí hablo sobre migratorio, pero también existen las pérdidas familiares, las pérdidas de casa, etcétera, etcétera. Cuando estamos digamos, en esa línea de tiempo de estar en una situación de incertidumbre, se va a generar la ansiedad que puede conllevarte incluso a enfermedades mentales como la depresión si no te tratas a tiempo, si no sabes identificar qué síntomas te están dando. ¿Cuáles son los síntomas? Sobrepensamientos, pensamientos repetitivos. Muchas de las personas cuando no saben que tienen ansiedad o quizás tienen una sensación de, digamos, de ataques en el pecho, eso sería aceleración del corazón, sudoración en Como se las contrae. manos, exacto, o sea, son cambios físicos en ti que tú los puedes percibir y ahí es una buena manera de saber si estás teniendo ansiedad. Eso es la parte física. Ahora, la parte mental va a depender del individuo. ¿Por qué? Porque dependiendo de sus hábitos, dependiendo de su estilo de vida, va a saber cómo afrontar esa situación. En el caso, y con mucha frecuencia, es el hábito del hambre emocional, de buscar de la inmediatez a través de los alimentos que generen placer y que están conectados, esto es científico, están conectados con el placer. Entonces, por eso nuestro cerebro es tan inteligente y él sabe, este alimento es el que me va a dar placer. Entonces, hace la conexión, pero en el tiempo no dura. Y por esa razón volvemos y caemos una y otra vez en ese patrón. Por eso es importante entender lo de la salud consciente, porque entonces tú puedes empezar a evitar estos tipos de hábitos que a la larga caes en el segundo grupo, que es el de las patologías, o sea, el de las enfermedades con Claro. diagnóstico Mira, como, por ejemplo, como cuando migramos, perdona, yo me recuerdo que muchas personas, cuando no sé si tiene que ver, o sería un tipo de síntoma, muchas personas que hemos migrado, o por lo menos yo que estoy rodeada constantemente de migrantes, muchos solemos engordarnos cuando migramos. O sea, pues llegamos con un peso a España, pongo el ejemplo de España, y casi todos decimos, no, yo me engordé 5 kilos el primer mes. Se podría decir, porque lo que es que no somos conscientes, nosotros creemos es que comí porque la comida española es muy rica, pero no fue que me comí pura paella todos los días. Entonces, uh-huh. se podría ver eso, igual que también si podría ser un síntoma, porque todos los que hemos migrado extrañamos a nuestros familiares. O sea, sentimos, solemos comparar y si, siempre estamos pendientes bueno, de qué va a pasar, de cómo trabajo. Esos son síntomas que sin darme cuenta son señal de esa ansiedad, de ese duelo migratorio. Sí, totalmente. La sensación de pérdida se traduce en ese duelo que tú estás viviendo, porque estás perdiendo la conexión que te daban tus familiares, que te daban tus compañeros, todo lo que te anclaba o sea,
digamos, de manera general en el país donde tú te encontrabas. Entonces, el cerebro, o sea, todo ser humano, cuando pasa por todos estos procesos, evidentemente va a generar algunos cambios y va a buscar la manera de cómo afrontarla dependiendo de lo que ya él ha trabajado anteriormente en una situación similar. Por ejemplo, hay personas que son, digamos, entre comillas, más valientes y se le puede traducir incluso independientes, que eso no les afecta tanto. Pero las personas que tienen ya un apego emocional, que eso sí ya se trabaja con un terapeuta, no con un médico, con un terapeuta, entonces ahí va a caer muchísimo más en esta situación que suele ser un ciclo muy vicioso. Entonces es importante empezar a ver cuáles son esas señales que se están dando, que son diferentes a las cuales tú has estado acostumbrado. Y la palabra clave es ahí, acostumbrado. Cuando no estás acostumbrado a nada, todo tu cuerpo va a acelerarse, va a tratar de responder. Y lo más interesante es que nuestro cerebro va a responder, o nuestro cuerpo va a responder como si fuese en un estado de supervivencia, digamos, innata. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pasa estos cambios, que no suelen ser, digamos, de vida o de muerte, el cerebro lo entiende como que si fuese vida o muerte, entonces va a generar más estrés, más adrenalina, más sensación de supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, van a ir otras consecuencias a raíz de eso. Y ahí ese estado es lo que me va a llevar entonces después a expresiones físicas de ese malestar. Que ahí es cuando empezamos Correcto. con lo que comentaste hace un ratico sobre la patología, o sea, ese mismo cambio de migración, ese mismo duelo, esa misma ansiedad, se expresaría en mi cuerpo. Correcto, totalmente. Eso puede ser en un periodo de tiempo corto o un periodo de tiempo más largo, puede ser de 6 meses en adelante, un año, 2 años. Y bueno, si en ese lapso de tiempo la persona no tiene hábitos saludables, como son los que yo explico en mi canal, en mi Instagram también, explico que son 4. El primero de ellos, los hábitos de salud mental, que están incluidos el journaling, el mindfulness, digamos, la atención plena, la visualización, las afirmaciones positivas. Está la salud física, el sedentarismo ya, eso está más que explicado, que está completamente en contra a la salud. Está el del hábito de aprendizaje, y es aquí lo bonito de esa etapa es que tú puedes aprovechar, aplicar estos hábitos que son el de aprender algo diferente a lo que tú estás acostumbrado, porque eso también influye mucho. Cuando tú te vas a abrir a otro país, también tienes que abrir a esa cultura, tienes que abrir a otras formas de ver las cosas, estilos de vida. Y si tú eres rígido, cuadradito, entonces obviamente va a chocar con tus creencias. Y por eso el hábito de aprendizaje te va a ayudar a buscar la manera de que tú puedas ir adaptándote de manera más saludable a través de cursos, a través de conferencias, entendiendo inteligencia emocional, inteligencia espiritual, la inteligencia financiera, que eso es súper importante, y así sucesivamente. Y esa expresión física en el cuerpo de esa rigidez, de esa mentalidad, de ese estrés que me generó todo este proceso, ¿con qué enfermedades me generarían a mí que ya sí tendría que irme por la asistencia médica? ¿En cómo se expresaría todo eso en mi cuerpo? Ok, eso también va a influir mucho si tienes familiares con antecedentes, pero digamos que no tienes antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, sino que eres, digamos, entre líneas, sano. Puede aparecer los típicos síntomas respiratorios, todo lo que son síntomas respiratorios altos y bajos. Cuando hablo de altos, todo lo que es nariz, garganta, moqueo, sensación de picazón en la Como garganta, las dolores de alergias, oído, la etc. amigdalitis, Las eso. alergias, exacto. La parte respiratoria baja, sí, ya entra el tema de neumonías o cosas más complicadas o digamos más complejas de tratar. Está también las alergias que tú me mencionas, que no solo es respiratorio, también puede ser a nivel del cuerpo, ¿ok? Eso sí es súper importante ver las erupciones, porque eso es una manera de drenar el estrés del cuerpo a través de nuestra piel. El subir de peso, obviamente, porque cuando cambias todo, ya lo que estábamos hablando, cuando haces todos estos cambios, ya esto es a nivel endocrino, o sea, a nivel de hormonas, todas se alteran, y si tú eres mujer,
Lamentablemente, obviamente vas a tener un poco más de repercusión porque tenemos un nivel de estrógeno más alto. Claro. Y por esa razón, digamos, sí, esa cascada de hormonas que siempre ocurren de una misma manera se altera, entonces todo hay un desbalance y se puede expresar de diferentes maneras. Eso es de cada individuo, ¿ok? Y el individuo también tiene que conocer su cuerpo, eso es importante. Y bueno, ya, digamos, la hormona más modernizada es la del cortisol, que es la del estrés, que siempre es importante tenerla porque él cumple una función importante. Pero en estos casos, como lo que tú me mencionas, esta es, digamos, como la principal. Y ahí, bueno, sale de todo, o sea, todo está muy, muy conectado. Está Todo, todo. conectada, el cultivo sale ese precio. Pero ahí vengo, y lo que pasa es que cuando solemos migrar, sí es verdad que hay seguros privados, no todo el mundo puede tener acceso a ese seguro privado, a ese pago mensual, sobre todo cuando se migra, y la salud pública, que en España es gratis, no puede, normalmente la gente que entra, que está migrando, que viene por asilo, al inicio no tiene acceso a esta salud gratuita. Entonces, ¿cómo se trata si me llega a aparecer esos problemas de tos, si me llega a aparecer, si me llego a enfermar estando en un país que no conozco al médico, que no conozco nada, o no tengo que asistir? Pues normalmente la gente que hace, mira, me tomo una pepa, me tomo un té y ya me curo. Pero he visto que ha salido esta nueva eh, herramienta, porque lo considero más una herramienta, sobre todo desde el COVID, que es la telemedicina. Pero cuando he visto que he escuchado, he leído un poco de telemedicina, tengo varias preguntas y capaz tú me las puedes aclarar porque eres experta en esa sección de telemedicina, porque tú eres telemédico también, que es, ¿realmente qué es? Porque la duda que me genera es, ¿qué confianza me da? ¿Cómo sé que realmente me pueden diagnosticar bien? O sea, no me puedo pagar un médico presencial porque cuesta 50 euros, pero bueno, pagándome esto, ¿qué me garantiza que voy a tener realmente un buen diagnóstico? Por favor, acláranos un poco eso. Sí, fíjate. Primero vamos a salirnos del paradigma de que la telemedicina es algo nuevo. No. Tiene más de 100 años que se creó esta idea y se fue actualizando en la medida que nuestras épocas fueron evolucionando, ¿ok? Ahora, hoy en día, la telemedicina salió como un auge por la pandemia, o mucha gente no la conocía por la pandemia, pero ya seguros ya la tenían. Países de primer mundo ya lo tenían, ¿ok? Aquí vamos a hablar, digamos, de esas personas con ese desconocimiento y algunas para que puedan aclarar más la parte de telemedicina. Aparte de lo que te mencioné sobre que tiene más de 100 años, la idea, ya la telemedicina es del paciente. Me refiero, cuando o sea, cuando está antes de ingresar a un centro de salud, sea hospital, sea una clínica, cuando está durante en ese interín de estar hospitalizado y luego cuando sale a su casa o cuando egresa de su casa. Ese monitoreo te lo permite la telemedicina. Esa es una de las ventajas. Segundo, la otra ventaja es un programa de prevención y educación para el paciente. Si tú eres la persona que quieres empezar a hacer salud consciente, véngase conmigo, no, mentira, puedes empezar a utilizar esta telemedicina. Ahora tú tienes que buscar quiénes son esas personas que te pueden orientar de manera educativa y de manera preventiva. El otro punto es que es menor costo y de alto alcance. Es decir, que donde sea que tú te encuentres, evidentemente no va nunca a sustituir una consulta física y por esa razón tiene menor costo. Aquí lo bueno e importante que ha visto los centros de salud, tanto hospitales como las grandes clínicas, es que eso es una forma de reducir las consultas innecesarias a un centro. Va a ser un beneficio 50 y 50. Pero es que yo tengo que ir para que me digan cómo está mi resultado de laboratorio. No, porque eso lo puedes hacer por la telemedicina. Es que yo no siento que hay una emergencia. No necesitas ir directamente. Puedes entonces evaluar ciertos síntomas a través de la telemedicina. Son básicos los síntomas que yo trabajo en la telemedicina, pero se pueden orientar y sobre todo lo acompaño, digamos la salud, o sea, la consulta de salud virtual, la acompaño con mis consultas físicas con mis pacientes. Entonces, integro todo, ¿ok? Porque eso te permite también hacer un seguimiento al paciente en todo su trayecto, en todo. Claro. Entonces, es una de las grandes ventajas. O sea, que yo a través de la telemedicina pudiera filtrarme, cuando hablo yo te voy a hablar aquí como si yo fuese un paciente, ¿vale? Yo a través de la telemedicina pudiera filtrar si lo que me está pasando en este momento amerita ir a consulta o
puedo hacer primero un tratamiento previo o unos cambios previos y ya después si no funciona, pues ya ahí sí decir, ya lo que necesitamos es verte en físico, asiste con un médico. Se podría decir que es una forma de un filtro, porque a veces creemos que por cualquier tos hay que ir o como que dice, a la primera tos te tomas un antibiótico, menos mal que aquí en España está controlado, pero con la telemedicina se podría decir eso. Sí, es una manera muy buena de hacer un filtro y eso de verdad que lo resume de esa forma, hacer un filtro y cuando, digamos para hacerlo más simple, la única forma de que tú no contactes una consulta de telemedicina es que sea una emergencia, que tengas que salir volando. Claro, y Pero ahí no va a estar hacer, pendiente, yo me va a ayudar ahí no alguien vas que a, me lleve. no, emergencia Me entero cuando en la camilla con los hospitales. las emergencias y los accidentes ocurren, o sea, eso, digamos, hay que descartarlo por completo para la telemedicina, o sea, no va a ser útil. Pero todo lo que tú acabas de mencionar, sí, totalmente de acuerdo. O sea, para viajeros frecuentes, para toda persona que de verdad, sobre todo a los latinos, ¿ok? Sobre todo a los latinos que hay un poquito de desconocimiento en esto y que la gran mayoría lo asocia a que surgió de la pandemia, pero no. De hecho, el mayor ranking de países que ya optan por este servicio son países de primer mundo. Entre esos, uno de los primeros es España. Sí, sí, bueno, de hecho que anteriormente lo usaba, solemos pedir la cita online, pero nunca nos llegamos a ver. Hoy en día sí que lo uso bastante. De hecho, todos mis exámenes médicos, la verdad, yo siempre los mando, tengo otro médico de ginecólogo, mi especialista, bueno, te mando también los exámenes. Has visto que siempre que hago un examen prefiero dos Sí. opiniones a la vez, porque también esa creo que es una ventaja de la telemedicina personalmente que he visto, que me da una segunda opinión a mejor precio porque en vez de pagar, bueno, yo tengo seguro privado y yo tengo asistencia también, pero tengo esta visualización de este médico, pero además aprovecho y le pregunto a este médico de otro país completamente distinto, que es tu caso, que tiene una forma, porque por algo dicen que en España, hago rápidamente para no extenderme, pero en España tienen esa connotación de para todo paracetamol. Y cuando me mandan el paracetamol, la verdad que yo suelo preguntarte y escribirte, mira, este salió mi resultado, que me tomo, entonces me da una segunda visión que a veces puede que el otro médico no esté viendo y creo que eso es una ventaja de la telemedicina Sí. porque no tengo que pagar grandes sumas para esa segunda opinión. Sí, sí, y no, y estoy de acuerdo contigo en esa parte. Y también tocaste un punto importante, es que la confianza con el médico. A veces también dejamos de ir a la consulta por el hecho de que no confío en el médico. Mira, yo sé que aquí, y esto es algo que es de años, o sea, todo lo que es recomendado boca a boca siempre va a funcionar, ¿ok? Sin embargo, para la persona que, digamos, esté buscando un servicio, sobre todo en estos casos que estamos abriendo estos espacios que Vete España obviamente abrió esa parte, no todas las agencias lo tienen. Entonces ya tú te puedes ir ya te puedes ir visualizando quiénes son los que realmente te están ofreciendo esto para tú decir, ok, ya puedo empezar por aquí. Porque obviamente Claro. las empresas van a luchar no digamos luchar, pero hay una competencia. Y la idea es buscar la manera de que te puedas orientar mejor a cuál vas a elegir. Pero bueno, ya estos dos puntos Claro, y importantes, justamente la idea de Vete a España fue precisamente hacer ese vínculo, porque es que nos pasó todo. Mira, yo viví un proceso migratorio, mi madre vivió un proceso migratorio, mis primos, mis familiares hemos vivido procesos migratorios y sabemos lo que pasa. Entonces uno va brincando y brinca, entonces uno dice, ok, me pasó esto, ¿a dónde voy? Entonces hay que preguntarle a este, hay que preguntarle en Google y realmente no hay como un sitio donde yo pueda tener todo y que sepa que me va a funcionar. Entonces, por eso abrimos este nuevo canal de medicina para migrantes, para abrir ese espacio y que, oye, no tienes acceso a la salud porque no tienes seguro o porque todavía no tienes seguridad. Mira, en estos casos te recomendamos esto y te ponemos a disposición este médico, que es por eso correcto. que te invitamos a ti a formar parte del equipo y muchísimas gracias por la aceptación. Pero me gustaría hacerte una última pregunta y es en el tema de en qué situaciones, colocándonos en la situación de un migrante, ya comentaste de, bueno, del tema psicológico, de algunas afecciones físicas, pero ¿en qué situaciones, si pudiéramos ser más específicos, dirías, llámame, llámame para vértelo? Si tú sientes que te está pasando esto, llama a la telemedicina. Si tú te está pasando esto, llama a la telemedicina. ¿En qué momentos? Ok, esto es por tema temporalidad, ¿ok? Porque vuelvo y repito,
toda emergencia, llámese emergencia que está, digamos, complicando la vida de la persona, cuando hay pérdida de desorientación, cuando hay pérdida de la conciencia, cuando hay accidentes físicos, cuando hay fracturas, todo eso lo estamos hablando de irse a un centro, ¿ok? Porque obviamente el manejo es mucho más complejo. Otro punto importante es con el tema de los pacientes que tienen ya enfermedades de base. Ahí hay que estar más conscientes a los hipertensos que no son bien controlados, a los diabéticos. Todos ellos también hay que monitorarlos de mejor manera porque ya el familiar o ese mismo paciente sabe en qué momento ya tiene que acudir, ¿ok? Ahora, entrando a tu pregunta, una temporalidad sería a partir de 3 días en adelante con los síntomas. Unos síntomas que no te dejen hacer tus actividades cotidianas, que te dificulte tener, digamos, el ánimo para hacerlas. Aparte de eso, pues cambios físicos evidentes en la piel, las sensaciones en el cuerpo, garganta, nariz, oídos, ojos, boca, otras partes del cuerpo. Creo que sería básicamente eso. Entonces, obviamente no sería necesario esperar un mes con los síntomas, pero si, por ejemplo, tú tienes un tratamiento en casa, que el acetaminofén no es para todo, a pesar de que es un tratamiento muy sencillo de obtener y con buenos resultados, el acetaminofén no es para todo, por favor. O sea, no es para todo. O sea, no es para tratar cualquier cosa. Y creo que un punto importante, ahora tocando el tema de tratamiento, es preguntarle a través de la telemedicina qué tratamiento me puedo tomar porque ya perdí este tratamiento, no lo consigo, ¿qué me puedes orientar? O sea, hay muchas clasificaciones que el médico haría en ese momento, pero yo diría la temporalidad para la que la persona sepa, oye, ya me estoy pasando más de lo que yo pensé, me cuesta dormir, me cuesta hacer esto, me cuesta esto, es decir, que haya un cambio ligero en su cotidianidad, acude a la telemedicina. En estos O sea casos, que para hacer un resumen sería, si tengo 3 días con el mismo síntoma o se empeoran esos síntomas, antes de automedicarme, llamo tengo una consulta de telemedicina y ya allí me van a remitir porque el telemédico, creo que la parte que no, que veo que pasa, que es un tabú, es que suelen pensar que el que te está haciendo la consulta de telemedicina no es un médico profesional con el mismo título y la misma grado que el que está en cita. Entonces, no sé qué opinas tú de esa parte. O sea, ¿qué podrías decir a las personas que creen que el telemédico no es igual a un médico? Ok. Fíjate, el telemédico, para usar ese término, realmente es el médico general, principalmente. Y él es el que está capacitado para hacer el filtro del paciente y poderlo referir a un especialista. Un especialista, a menos que sea para sus consultas privadas, no va a hacer este servicio. ¿Ok? No va a ser un dermatólogo, no va a ser un traumatólogo que va a decir yo voy a hacer telemedicina para filtrar todos los síntomas, porque para eso se especializó, pero se necesita el médico que va antes de eso para decir tú vas acá, tú vas acá, tú vas acá, tú vas acá. Es por eso que se piensa que ese médico no da el resultado, es que es el filtro para poder llevar a cabo la mejor atención posible. Muchas de las patologías se pueden resolver o digamos muchos de los síntomas se pueden resolver con el médico general. Por eso, al principio yo había mencionado sobre las dos clasificaciones del paciente. Nunca va a ser lo mismo un paciente con un diagnóstico ya confirmado con los que no tienen nada. ¿Ok? Entonces, por eso, y volvemos a la primera pregunta, y creo que esto se complementa demasiado bien. Tu salud consciente, cuando tú te responsabilizas de ti, vas a saber de ti, o sea, vas a poder conocerte mejor y vas a poder incluso tú elegir por tu cuenta qué servicio te funciona más. Eso es importante. Eso está muy bien. De hecho, para ir cerrando y no extender mucho más, yo quería preguntarte, pregunta capciosa acá, pero que tú haces telemedicina, haces salud consciente. ¿Por qué dirías o por qué nos recomiendas acudir a ti como especialista por la salud consciente antes de irme directamente a un médico general para cualquier cosa? O sea, ¿por qué empezar por la salud consciente? Sí, porque pienso y al mismo tiempo fui viéndolo con los pacientes día a día, estando ahí con los pacientes. Yo me di cuenta que muchos de los pacientes volvían otra vez a una consulta peor o más desorientados que al principio.
Y muchas de las raíces a las cuales nosotros evaluamos un paciente cuando va por primera vez, cuando va a una emergencia que tiene que tratarse o quiere resolver su problema, es que solamente se quedan con el punto de que ya resolví, ya sé qué hacer y hasta ahí me quedo. Y la realidad es que para mantenernos vivos necesitamos salud, a menos que pase el accidente, las emergencias, etc. Pero en ese interín, si no pasa, ¿qué puedes hacer tú? Y por eso entra el tema de la salud consciente. El acompañamiento lo necesitas con un médico o lo necesitas con un asesor que sepa de estas cosas. Lo interesante de lo que a mí me ha gustado es que yo también como ser humano, también como un paciente, me vi en esa misma necesidad de entender qué era lo que me estaba dificultando tener una mejor salud, porque yo tuve diagnósticos de pequeña, yo estuve con tratamientos muy fuertes de pequeña y a raíz de eso muchas otras cosas más que obviamente experimenté, que llegué a un punto en el que yo dije, ya va, necesito hacer una pausa, necesito entender qué está pasando aquí. Puede ser que haya sido por el tema de que es uno más curioso que otro, pero en este caso que alguien te lo está diciendo como, digamos, profesional, que está viéndolo en el día a día, o incluso a tus familiares, que tú dices, quiero que mi familiar esté mejor, quiero que esté conmigo, o sea, todas esas cosas se relacionan entre sí. Entonces, más allá del tema de que yo te voy a atender y yo voy a resolver, yo como médico, pero esto ya es mío, no me puedo quedar solamente atendiendo. Yo quiero hacer otro tipo de profundidad, otro tipo de acompañamiento y por eso yo abrí una sección de asesorías de bienestar online. Aquí es esa persona que realmente quiere buscar cuidarse su salud en todos los 4 niveles que te mencioné y si necesita, porque obviamente nos podemos enfermar, o sea, somos seres humanos, nos podemos enfermar en cualquier momento, tiene la opción de la consulta online. En el caso en donde yo vivo, pues también la hago consultas presenciales. Pero yo sé que el alcance se puede dar mejor y digamos un filtro mejor cuando haces este tipo de espacios como el que estamos haciendo tú y yo ahorita en este momento. Yes. Sí, pues de hecho, perfecto, más bien muchísimas gracias por formar parte del equipo ahora de Vete España, aunque de manera independiente, pero sí, de hecho creo que se trata un poco de no ser la salud consciente, por lo que he visto en tu Instagram y en tu canal de YouTube, se trata de esa conciencia, valga la redundancia, pero también para no ser reincidentes en enfermedades que posiblemente te están pasando una y otra vez porque no has hecho ese clip en tu cerebro. O sea, esa gripecita que siempre te da, esa tosecita que tiene, esa comedera que tiene, no es, no, claro, te pueden diagnosticar que tienes un problema, no, que es un problema de tiroides, una cosa así, una diabetes y todo, pero incluso cuando se desemboca en una diabetes, pudo haber sido mucho antes. Correcto. No, se me fue la palabra, no es preventiva, pudo haber sido prevenida si hubiésemos hecho esa conciencia en nuestro cuerpo y que lo transmitas tú y que ahora los clientes de Vete España puedan tener esa oportunidad, para mí vale oro. Y de hecho, en el programa que tenemos ahora para los clientes de Vete España, Jolly sí que tiene una sección de telemedicina a las que vamos a poder acceder los clientes de BTA de forma mucho más económica y que incluye no solo la sesión de telemedicina, sino que un acompañamiento, porque es lo mismo que estabas diciendo antes, no es te medico, ya está y nos vemos. Uy, hasta la próxima, hasta el próximo síntoma. No creo que Hasta el ir próximo. más allá, hasta el próximo síntoma, porque realmente la medicina se ha convertido mucho en... La medicina no, discúlpame. Los pacientes nos hemos vuelto así. Nos vemos cuando tenga el próximo síntoma. No, no prevengo ni nada, lo digo porque he sido así y he cambiado un poco con el libro con la guía que tienes en tu Instagram. Entonces, bueno, tenemos ese servicio especial ahora con Jolly. De hecho, tienen un descuento especial los clientes. Esto lo voy a seguir promocionando toda esta semana. Y de ahora en adelante, pues le presento a nuestro nuevo médico socio, que es Jolly Ovalle. Vamos a seguir teniendo este espacio de salud migrante para todos y nos veremos en el próximo directo. Jolly, más bien, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa, estamos acá a la orden y nada, para una próxima. Así será. Bueno, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente directo. Hasta Bye luego. bye. Chao, chao.